Hola, yo soy Hugo Yo soy Patti. y esto es Somos Uno. Ok, mi amor, gracias a Dios, un episodio más. Sí, Gracias a Dios. buscando siempre la honra y la gloria para Él, pues Él es el único digno de merecerla. Sí, y con temas edificantes, Ujú. temas familiares, temas que edifiquen a las familias, que edifiquen a los hijos, lo que Sí, buscamos. este podcast, si es la primera vez que nos estás viendo, este material que nosotros damos aquí, pues va enfocado a las familias principalmente. Nosotros creemos que si la familia está fuerte, todo lo demás va a estar fuerte. Claro. En estos tiempos tan decadentes, ¿no? Sí, y sabes que lo que Dios instituyó en el Edén fue a la familia. Ujú. Antes que fuera el gobierno, antes que fuera pues, otras instituciones, lo que La Dios familia. sí instituyó en el Edén fue a la familia, un varón y una mujer. Sí, Dios ama a las familias, está interesado en las familias y por eso es que también nosotros hacemos este podcast pues dirigido especialmente a las familias. Y hoy Muy con un bien. tema Súper. muy desafiante, muy interesante y que pues yo creo que Va a el poner a Señor pensar a varios. sí nos va a hablar a todos los que somos padres y a los que en un futuro lo van a hacer pues también. Sí, claro. El tema que vamos a tratar el día de hoy es: mis hijos nacieron en cuna cristiana. ¿Son cristianos? Sí, Es que porque, ajá. sí, es que sabes que muchas veces uno piensa que el cristianismo es como la vida en la realeza. O sea, todos los que nacen del rey, Ajá. todos los que nacían de un rey eran príncipes y ahí heredaría la corona. Y muchos piensan que porque tú eres cristiano, pues tus hijos también son cristianos y muchas veces nos podemos llevar una gran sorpresa. Sí, que ya es como combo, ¿no? Si está papá y mamá, entonces ya por ende van a ir los hijos. Pero a través de este podcast vamos a descubrir qué nos dice la Biblia, si nuestros hijos son cristianos porque nacieron en cuna cristiana o no. Claro, con la Biblia, Sí, con la Biblia. nosotros siempre tratamos de ver qué es lo que nos dice la Biblia, porque pues nos regimos nosotros por la palabra de Dios, no por lo Lo que que yo yo quiera creer. pienso, lo que yo creo, Ujú. lo que yo siento. No, no, no. Sino por la Biblia, que es la voz de Dios y que sabemos que no tiene falla, que no se equivoca. Em, y sabes que yo creo que a veces nuestros hijos pueden estar en la iglesia, nacieron en cuna cristiana y muy seguramente han aprendido muchas cosas. A cantar, a tocar un instrumento, incluso estar en un liderazgo. Han aprendido que se tiene que ofrendar, que se tiene que diezmar, que han aprendido todo lo que se hace. Como una rutina. Sí, pero eso no es ninguna evidencia, no es ninguna evidencia de que nuestros hijos sean cristianos. Entonces, ¿nuestros hijos, si nacieron en cuna cristiana, son cristianos? Pues no, no todos, ¿verdad? Hay algunos que obviamente sí, pero no porque ya yo vea que mi hijo canta, que mi hijo toca, que mi hijo está en un ministerio o que mi hijo va a la congregación, a lo mejor no está en ningún ministerio, pero va a la congregación. Yo no puedo dar por hecho que mi hijo ya es cristiano simplemente por eso. Claro, y sabes que muchos padres dan por hecho de que sus hijos son cristianos. Ujú, ¿Por qué? ujú. Porque vienen a la iglesia, porque cantan, les gustan las alabanzas y tocan el pandero, eh, se sienten cómodos en ese ambiente. Entonces los padres dicen: mi hijo es cristiano. Ujú. Pero si tu hijo luce como lobo, se comporta como lobo, ¿qué crees que es? Un lobito. Sí, Sí, porque muchas veces uno dice: no, mi hijo va a la iglesia. Pues sí, pero ahí en la escuela es el que arma los pleitos. sí. En la escuela habla de una manera. Se comporta de una manera muy diferente
a cuando está en la iglesia, que lo que decíamos, puedes aprender a hacer las cosas que miras en la iglesia. Y es fácil, pues, o sea, Ujú. pues, te programas, de aquí soy uno y allá soy otro. Entonces, así no va. Si tu hijo no da ningún fruto, no se ve ningún fruto de arrepentimiento, como bien decías tú, en la iglesia eres una persona y fuera de la iglesia eres otra. Te comportas de una manera muy diferente, tus amistades ni siquiera son cristianas, tu vocabulario no tiene nada que ver eh, con las cosas de Dios, pues no estás dando fruto ni evidencia de que seas un hijo de Dios. Sí, porque yo tomo la cena del Señor. Yo soy santo. Cuando yo como el pan, me estoy comiendo a Cristo y se me sale el diablo. En serio, hay gente que así piensa. Hay gente que así piensa. Ya Dios me perdona porque yo me como esto. Y no, sabemos que es un mandamiento que Jesús dio. Ujú. Pero en realidad, si Cristo no se ha revelado a la vida de una persona, pues esa persona no es cristiana. Sí. Hablando ahorita por los hijos, ¿verdad? Ujú. Entonces, como padres, no debemos de justificar los hechos malos que hacen nuestros hijos. Importante eso. Mira, ¿por qué? Porque el sentimiento siempre va a tener mucho peso en los padres. Ahorita que yo soy padre, así me pueden decir que mi hija se portó mal, pero el sentimiento está de por medio. Y hay que aprender a separar el sentimiento con la justicia. Sí, como que tendemos a justificarlos, ¿no? Es que mi hijo hizo, o nos dicen, tu hijo hizo esto. Y nosotros siempre buscamos, no, es que No. seguramente lo hizo porque lo estaban molestando. Pero mi hija no es así, pero mi hija, o sea, siempre tratamos de cubrirlos y de que no sean evidenciados en lo que están haciendo. Sí, porque un ejemplo bíblico es cuando los hijos de Elí se acostaban con las mujeres Ujú. del templo. Los hombres de Israel le decían a Elí, oye, tus hijos Tus hacen esto. hijos. Tus hijos hacen esto. Y Elí decía, hijos, vengan. No es buena fama la que ustedes están acarreando. Elí tenía la autoridad como padre, Ujú. pero no tenía el carácter. Era una persona fácil de... Me imagino que hasta se burlaban los hijos. De manipular, Sí, ¿no? sí. Ya cuando le pierden el respeto al padre, cuando el padre pierde esa autoridad, ya los hijos lo ignoran. Ujú. Entonces, me imagino que hasta los hijos, da vuelta a su sermón. Ujú. No, pero si fuera un padre estricto de carácter, y estricto de carácter no es enojón, gruñón y gritón. No, estricto de carácter es una persona que se mantiene en una postura. Ujú. Es como, a ver, hijos, vengan para acá. Ustedes se acuestan con las mujeres del pueblo, ¿sí? Denme sus vestiduras sacerdotales, las voy a quitar. Aunque ustedes sean mis hijos, se las voy a dar a alguien que sea digno de... que sea digno. Ahora, ahí Elí hubiera hecho bien. Más sin embargo, porque más adelante Dios le dice, porque honraste más a tus hijos que a Jehová. Wow. Entonces, cuando uno solapa el pecado de los hijos, cuando solapas el pecado de tus hijos, pon mucha atención, los honras más a ellos que a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y Dios no lo va a pasar por alto. No. Uno como padre sí. Uno es pasalón, Sí, claro. y uno da la vuelta, pero nuestro Dios no es así. Él al que ama lo corrige y en algún momento nos va a llamar la atención a nosotros como padres y a nuestros hijos. Claro, porque si Dios fuera pasalón, porque yo te digo, yo he escuchado muchas veces que hay muchos brothers que dicen, yo soy el chiple de Dios. No es verdad. Dios no tiene chiples. Peca y vas a ver cómo te va a ir, a ver si te va a ir tu chiple. A mí cuando llega mi niña, así que llorando, ay, pobrecita, su carita. Yo no creo que así a Dios No. ay, pobre, mira, está viendo
cosas en su computadora que no debe de ver. Ay, pobrecito. No, no, O no, ya está llorando de no. que, ay, que queremos conmover a Dios. Pues claro que eso nunca va a pasar. Sí, una vez recuerdo que estaba en un servicio en la iglesia Ujú. y luego un joven estaba llorando. Estaba llorando. Y le dijo el predicador, deja de llorar. Las lágrimas no convencen a Dios. Arrepiéntete. Ándale. Anda la osa. Sí, Sí, sí. no, 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 no. Ya cuando. Oye, sí. A Dios no lo convencen las lágrimas. A Dios Sino lo. el arrepentimiento Exacto, genuino. el arrepentimiento genuino. Ajá. Entonces, volviendo al tema de que los padres deben de corregir a los hijos, es un hecho. ¿Por qué? Porque uno sí se da cuenta cuando los hijos se andan Sí, portando claro que mal, ¿eh? sí. Sí, Sí, sí. sí se da cuenta. Creo que tú que convives 24/7 con nuestros niños, Ujú. tú ya los vas conociendo. Tú ya sabes que si no se escucha ruido en el cuarto, Algo están haciendo. algo están haciendo. Sí. Entonces, nunca es cegarnos, es aceptar. Oiga, ¿sabe que su hijo hizo esto? Ok. Pedirle sabiduría a Dios. Ujú. Pedirle sabiduría a Dios. No irnos al extremo de, Y hombrita, que ven. enfrentarlo, ¿no? Enfrentar y ver, o sea, que mi hijo está haciendo esto, ver por qué lo está haciendo. Sí, porque uno como padre también es tarea de uno. Estás Claro, ¿de fallando en dónde lo algo. aprendiste? O sea, Claro. si estás comportándote de una manera que nosotros no te lo enseñamos, ¿de dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Dónde lo viste? Y sabes, nosotros tenemos niños pequeños en casa y nuestro Dios nos ha hecho entender que nosotros tenemos que orar para que nuestro Dios se les revele a temprana edad. Esa es una oración que mi esposo y yo hacemos por nuestros hijos, están chiquitos. Y oramos, Señor, que a temprana edad Esmeralda y Emanuel te conozcan. ¿Por qué? Porque oramos que a temprana edad, porque entre ellos más pequeños creen conciencia de quién es su Dios, de que hay pecado en ellos, que tienen que arrepentirse, que tienen que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces su vida desde muy temprana edad la van a ir conduciendo por el buen camino. No quiere decir que no se vayan a equivocar, porque obviamente todos nos equivocamos, aunque ya estemos grandes. Pero sí, si tú tienes niños pequeños o adolescentes o jóvenes, ora a Dios, Señor, revélate a mis hijos. Si lo tienes en tu vientre, Señor, que este hijo te sirva más adelante, revélate a temprana edad a él. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no son salvos porque nosotros seamos salvos. Ellos van a ser salvos cuando ellos, por su propia voluntad, por su propia conciencia, ellos sepan quién es Jesucristo. Y claro que es tarea de los padres enseñarles quién es nuestro Señor Jesucristo. Y sí, ahí en 1 Timoteo 4:12, Ujú. la Biblia le dice, bueno, Pablo le dice a su hijo Timoteo, Sí, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Que nadie te menosprecie. eres joven, pero puedes. Claro, de hecho Timoteo era un anciano de la iglesia. Ujú. Entonces, un anciano en una iglesia no es un viejito. Un anciano en la iglesia es una persona que tiene autoridad en la iglesia. Sí, O sea, está el obispo, el pastor, y hay ancianos. Los ancianos son los líderes. ujú. Entonces, hay jóvenes que tienen el honor, que se les ve como una honra de respeto. ¿Por qué? Porque eso dan buen testimonio, conocen la palabra, su conducta, su conducta. Entonces, por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces sí se puede ser joven y honrar a Dios. Sí, claro. Y si honras a Dios por inercia, por consecuencia, los hombres te van a honrar.
Sí, es muy cierto. También tenemos otra cita en Eclesiastés 11:9 que dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y muchas veces yo creo que algo que nosotros como padres cometemos el error, hacemos esto mal, es que enseñamos a nuestros hijos a ver si me doy a entender. Enseñamos a nuestros hijos a que amen a Dios, pero más por miedo que por honra. Es como, ok, hijo, te estás portando mal, te vas a ir al infierno. A Dios no le gusta eso. Te van a pasar cosas malas porque Dios te va a castigar. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño o el joven? Ya, que no debo hacer esto por miedo a Dios. No por reverencia a Dios. No por respeto. No por respeto. Entonces, como padres, si tú le has dicho a tus hijos esto, yo creo que estamos cometiendo un gran error. Porque a Dios, nuestros hijos no lo tienen que ver como un Dios de miedo, sino como un Dios que sí, de autoridad y de juicio, y de que Él no pasa por alto nuestro pecado, pero enséñale mejor que Él es un padre, que está ahí, es un padre de amor, y que claro que nos va a corregir en su momento, pero no lo enseñes por el lado del miedo. Es que si no te vas a ir al infierno. ¿Sabes? Yo le voy a enseñar a mis hijos que vean a Dios como padre y como amigo. Como amigo. Porque yo tengo buenos amigos. Sí. Tengo muy buenos amigos. Y uno cuando tiene un buen amigo, pues para empezar tienes confianza de contarle tus cosas personales. En segunda, sientes que te ama tu amigo, que te quiere tu amigo, que está tu amigo, que te escucha. Entonces, así a mí no me enseñaban a Dios cuando yo era un joven. Me enseñaban que Dios cuidaba, Sí. te va a dar con el látigo y te va a mandar al infierno. Y ni disfrutas la relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo ves así. Así esa imagen, que Dios es así, ¿verdad? Lo tienes como de lejos. Sí. Y sabes que las señoritas, las jovencitas, la vanidad, su belleza, su belleza. Y hay un proverbio que dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Son no sé cuántas palabras, pocas palabras, un gran mensaje, una gran profundidad. Una gran lección. Sí, o sea, la mujer, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová será alabada. Ahí no te está hablando de tu estatus social, no te está hablando de tu belleza física, no te está hablando de tu conocimiento. Te está hablando de una persona solamente. Entonces, cuando una persona teme a Jehová, es alabado, es muy respetado, es muy honrado. Sus palabras tienen mucha credibilidad, tiene mucha confianza también. Porque es una persona transparente. En la medida en la que tú buscas honrar a Dios, pues obviamente tu persona se va a hacer más prudente. Claro, te vas a parecer a Cristo. Vas a reservar tus palabras, vas a mostrar amor, compasión. Y pues por ende, como dices, tú te vas a ganar el respeto. Porque tu intención es agradar a nuestro Señor. Y seamos ejemplo para nuestros hijos. Ejemplos. Recuerdo a un maestro de la universidad, siempre nos decía, no aconsejes a tus hijos. A tus hijos, dales ejemplos. Sí. Y recuerdo cuando me gradué de la carrera, el discurso de uno de los maestros fue, hoy, señores, llega un ejemplo a su casa. Hoy llega un ejemplo a su casa. Y órale, hay que ser ejemplos para nuestros hijos. Yo no le puedo decir a mi hijo que no robe, ¿va?
Si yo me robo los servicios de el gas, de todo, no, el gas creo que no se puede robar. O colgado en A, la a ver, luz. Alan, ¿el gas se puede robar, carnal? Sí, Sí, carnal. Pues yo creo que ya todo se puede robar. el gas natural, el que se usa aquí en Juárez, sí. ¿A poco sí, carnal? Yo pensé que nomás la luz y el agua. Es que sabes que yo creo que... Somos mexicanos. Sabes que eso sí, hemos fallado mucho como padres en que le damos a nuestros hijos un ejemplo. Queremos que nuestros hijos se comporten de una manera y se los decimos, compórtate así en la iglesia, debe ser así en la iglesia, pero en casa es otra cosa. Entonces, tú quieres un hijo que sirva al Señor. Tú quieres un hijo que no sea parte de los caminos de Dios. Pero tu hijo te ve que a veces quieres ir a la iglesia, a veces no. O que te va peleando con tu esposo. Sí, o tu que allá esposa. das un super mensaje, oh, hermanos. Y en la iglesia a su mamá, a tu esposa, la tratas súper mal. Le gritas, La ofendes. desprecias, enfrente de tus hijos la humillas. O quieres que tu hijo sí esté bien metido en las cosas de Dios, pero Y tú tú no no. oras, Sí, sí. no lees, no Ay, buscas al Dios. Señor entre semana. No, sí. ¿Sabes cómo? Entonces, nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. ¿Y qué es lo que le estamos enseñando? Pues tú, mira, ponte esta máscara, ve a la iglesia, finge, aplaude, aprende a lo que hacen los demás, pero no les estamos enseñando a nuestros hijos a que servir al Señor es una relación personal. Amar al claro. Señor allá en lo íntimo, en lo secreto. Sí, y sabes que en Hechos 16:31, Ujú, el apóstol Pablo le dice al carcelero, ujú. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Casi el 80%, 90% de los cristianos, cuando dicen este texto, lo dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, sí, hay uno ahí agregando de su cosecha. Y toda tu Toda casa. tu casa. No, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, hay que analizar bien este texto. Hay que hacerle un Creo que exégesis. es uno de los que más se ha sacado Sí. de contexto. Sí, porque cuando yo reclamo esto, porque yo uso la Biblia Sí. buscando Nos mis volvemos derechos. teólogos. Sí, yo saco mis derechos, ¿va? Señor, mi hijo es salvo, porque dice tu palabra, que eres en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Todavía no. Sí. Entonces, no. Aquí la razón es, cree en el Señor Jesucristo, carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. Ok, creo en el Señor Ahí está Jesucristo. la clave. Ahí está. Cree. Ahí ya, creo en el Señor Jesucristo. Muy bien. Por causa de ti, va a llegar Cristo a tu familia. Porque van a ver a Cristo en ti. Eso es. Claro. Pero no quiere decir que ya Es combo. te paso a Cristo. Te paso la salvación. Las y- traes. A todos les paso la No. No es así. No es Que así. qué bueno fuera que así fuera, ¿verdad? No, Pero no es así. no es así. No. Dios es un Dios de una relación personal que se tiene que revelar a uno. Claro, llega Cristo a tu vida. Ahora, mi familia tiene que ver que algo hay en mí diferente. Si Cristo llegó a tu hogar y tú eres el único cristiano, es que algo tienen que ver en ti. Pero si no ven nada en ti. Sí, y es que, fíjate, nomás ponte a pensar en esto, ¿eh? Ujú, Cuando Samuel escuchaba la voz de Dios, que era ujú, un niño, que era un jovencito, un adolescente, ujú. se levantaba e iba con Elí y le decía, dígame. Imagino a Samuel así chiquito, flaquito, ¿va? Bonito. Dígame. No, yo no te hablé, hijo. Ah, ok. Se iba a dormir. Se iba a otra vez. dormir. Y luego Dios de nuevo, hey, Samuel, Sammy. No sé cómo le decía. Y le decía, no, ¿qué pasó, Eli? Eli comprendió por su experiencia. Ujú. Es Dios el que le está hablando.
Ay, qué bonito y qué tremendo. Sí, entonces le dice, bueno, la próxima vez que escuches esa voz, dile, heme aquí, heme aquí. Ujú. Y sí, ya Dios. Ahí era cuando Dios se le estaba revelando a Samuel. ¿Samuel vivía en el templo? Sí. Sí, ¿Samuel conocía todos los rituales del templo? Pues claro, los miraba con sí. Eli. Servía en el templo. Ajá. Servía en el templo. Pero Dios no se había revelado. Ujú. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. O orar más que nada. Orar a Dios. Porque a mí ya Cristo ya se me reveló. Sí. Cristo ya se te reveló a ti. Ahora, necesitamos o buscamos o queremos que Cristo se revele A nuestros hijos. a nuestros hijos. Creo que ese ejemplo es muy bueno. Sí, mira, uno de los anhelos más grandes, en verdad el Señor lo sabe, que hay en mi corazón, es que primeramente los de mi casa, que son tú, mi esposo y mis hijos, vean a Cristo en mí. Y mira, a veces queremos ganar afuera almas para el Señor. Queremos predicar y que wow, el Espíritu Santo se derrame y milagros sobrenaturales, que no está mal anhelar eso, está bien. Pero primero empecemos en casa, siendo ejemplo. Imagínate, quieres servir en la iglesia, está bien, es un buen anhelo, sí, pero primero tengo que empezar sirviendo a mi esposo. Así debe ser. Y gracias, Señor, háblale. Háblale. Ahora, aquí tengo que servir primero a mi esposo porque es el que está en mi casa. Tus hijos. A mis hijos porque pues ahorita están pequeños, todavía dependen de mí pues 100%, ¿verdad? Porque están muy chiquitos. Pero igual cuando crezcan. Pero imagínate si los de tu casa no te honran, si tú no les muestras a Cristo a ellos, si siempre estás enojada en casa. Ay, es que mi familia me tiene harta, me tiene cansada, mi esposo, mis hijos. Pero si anhelamos servir en la iglesia. Nuestros hijos están viendo eso. Nuestros hijos están viendo, mamá no quiere saber nada de aquí, ya la tenemos cansada. No, pero ella sí quiere servir en la iglesia. Entonces nuestros hijos aprenden. Por cierto, tenemos un episodio de eso, de las máscaras, de las apariencias, pueden ir a verlo, de llevar una doble vida. Aprenden a llevar una doble vida, pero como decías tú ahorita con la historia de Samuel, pero no conocen al Dios verdadero. Y sabes, mira, yo puedo usar estrategias. Uh-huh. Decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con el líder de la alabanza. Ya mi hijo tiene 7 años, 8 años. Voy a hablar con el líder de la alabanza y le voy a decir que vamos a empezar a jalar a mi hijo. Porque el mundo ya lo quiere jalar. Entonces, yo soy más listo, yo voy a jalar a mi hijo. Y le compro su instrumento y le digo, mi hijo, quiero que aprendas a tocar. Y yo pienso que ya con eso yo ya lo estoy jalando para las cosas de Dios. Es bueno, no digo que sea mal. Intención. Pero si tienes la Biblia aquí y tienes un instrumento aquí, brother, no le enseñes primero el instrumento, primero enséñale la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios se revela por medio de su palabra. Y porque él tiene que saber a quién va a servir. Claro. O sea, como si tú tienes la Biblia, tiene el instrumento. Este instrumento, hijo, lo vas a usar para servirle a este Dios que está aquí en su palabra revelado y que nos reveló a nosotros. Sí, ¿sabes que una vez yo miré a un guerrero que le iban a dar una espada? A ese guerrero estaba niño, era un niño todavía apenas, y le iban a dar una espada. Y le dijo el maestro, antes de que te enseñe a usar la espada, tienes que aprender a usar el cerebro. Y yo creo que así es esto. Uh-huh. Antes de que tú le enseñas a tus hijos a la danza, a que en equipo de fútbol, porque en las iglesias ya hay equipo de fútbol, sí, y los meten ahí para que no se vea. Es más, hasta escuela cristiana, para que cuide sus valores. No, brother, enséñale la Biblia a tus hijos. Sí. Enséñale la Biblia, enséñale quién es Cristo. ¿Cuál fue la función que hizo Cristo aquí en la tierra cuando estuvo? Hay que enseñarle eso a nuestros hijos. Que su fe esté cimentada, porque ahí la crianza cristiana implica guiarlos en la fe. Y es que la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. No de un bajo que truena bien bonito, una batería, un piano, no.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra es... Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. Sí. Ya nacieron de tu vientre. Ujú. Ahora tienen que nacer del agua y del espíritu. Ahora, si tú estás viendo este episodio y dices, bueno, mis hijos están pequeños, tienen 7, 8 años, se me hace muy, ¿cuál será la palabra? Pues, no sé, muy extremo que a esta edad tan chiquita ellos vayan a aceptar al Señor. Una edad temprana. A una edad temprana, pues ellos todavía no tienen conciencia. Mira, yo no nací en cuna cristiana. Ni yo tampoco. Nosotros no nacimos en cuna cristiana. Tuve la dicha de que mis padres me llevaron a la iglesia a temprana edad, como por ahí, más o menos de los 8 años, 9, y luego mis padres se alejaron. Por años estuvieron lejos del evangelio. Yo volví cuando tenía 22 años a la iglesia. Pero y se yo, enamoró de mí. ahí yo dije, vengo por ese chiquitín que está ahí. No. No, ese es otro tema. Pero a lo que voy es que yo tenía aproximadamente 8 o 9 años y me acuerdo mucho que hicieron como un servicio de niños y llevaron a un predicador, pero lleno, te estoy hablando de un hombre lleno del Espíritu de Dios, y empezó a predicar y ese predicador nos llevó a Cristo. Ujú. Y yo estaba pequeña, o sea, y nos llevó a Cristo. Y Jesucristo perdona tus pecados. Jesucristo te limpia. Mira, yo no me acuerdo, pero yo estaba hincada de rodillas pidiéndole, Señor, perdona mis pecados. Una niña de 8 o 9 años, yo no sabía ni qué pecado le estaba diciendo al Señor, pero que le robé a mi hermano la papita, perdóname, Señor. Que le robé su bicicleta, perdóname. Pero ¿a qué voy? A que la palabra de Dios a temprana edad puso en mí una convicción de pecado. Pati, tú necesitas ser perdonada y eso lo vas a obtener por Jesucristo. Ahora, esa semilla se sembró tan fuerte en mi corazón. Ya después seguimos en el evangelio y mis padres se alejan del Señor por aproximadamente 10 años. Pero algo en mí, había un fuego en mi corazón que me decía, es que tú eres apartada. Es que yo te escogí. Es que tú no vas a hacer lo mismo que hacen ellos. Entonces, si tú tienes niños pequeños, repíteles la palabra del Señor. Claro. Llévalos a la iglesia. Aunque no quieran, ¿eh? Claro. Aunque no quieran. Porque mira, yo sé que a veces una tiene hijos que son tremendos, que no paran, de aquí para allá, gritan. Y quizás tú te puedas sentir incómoda y dices, híjole, es que molestan a los hermanos. Y el hermano se agüita de que le interrumpen en su predicación. Sí, los incomoda. Pero ¿sabes qué? Llévalos. Oh, sí. Llévalos. Es mejor tenerlos ahí que allá afuera. Claro, la palabra de Dios algo va a hacer en estos niños. Algo. Y a que nos molestes a nosotros, ¿va? Porque a nosotros no nos gusta que nos interrumpan. Pero nuestro Señor, que todo lo ve, trae a ese inquieto a la iglesia. Tráelo porque mi palabra lo va a transformar. Sí, yo me acuerdo, como decías tú, cuando era niño, yo recuerdo las campañas. Uh-huh. Las campañas evangelísticas, qué preciosas. Yo no sabía nada. Uh-huh. Pero ahí la palabra ahí estaba haciendo su efecto en uno. Entonces, la mayor inversión que tú puedes hacer en tus hijos es enséñales la palabra a temprana edad, ámalos, abrázalos y ora para que Cristo se revele a su vida. Y oramos para que, pues, tú comprendas que no porque tus hijos hayan nacido en cuna cristiana lo son. Que qué bueno si ellos ya por su decisión han decidido reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero si no, tómate un momento con ellos, junta a tu familia en la sala y dile, hijos, ustedes tienen que tomar la decisión por ustedes mismos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Tienen que nacer de nuevo y crear una convicción en su corazón. Esto te corresponde a ti, hombre, padre de familia. Uh-huh. Y si no, la mamá. Claro. Pero esto se tiene que hacer. Bueno, Dios te guarde, Dios te bendiga. Te podemos seguir hablando de este tema porque es muy extenso y muy bonito. Sí. Pero también ponemos un límite.
Mandamos un fuerte abrazo a las personas que nos ven. Regálenos un like, un comentario. Suscríbanse al canal de YouTube y síganos en la página de Facebook. Somos uno. Nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós. Bye.